Listo. El tercer producto notable que vamos a estudiar va a ser el trinomio al cuadrado. El mismo nombre me lo dice, ¿verdad? Trinomio, porque va a tener tres términos. Al cuadrado, porque esos tres términos van a estar elevados al cuadrado. ¿Y cuál será la fórmula, Miss? La fórmula de ese producto notable, de esa multiplicación especial. Este de acá. Si tenemos tres términos, independientemente que se estén sumando o restando, eso no es muy relevante en este caso. Si tenemos tres términos elevados al cuadrado, siempre será igual al primer término al cuadrado más, o dependiendo del signo que tenga el b, el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término, más el doble del segundo término por el tercer término y más el doble del primer término por el último término. O sea, el 2 va a multiplicar a la variación de los números encontrados de 2 en 2. Por ejemplo, esto también lo podría simplificar así, mira. Esto también podría ser al cuadrado, o sea, primer término al cuadrado, más segundo término al cuadrado, más tercer término al cuadrado, más dos veces de frente. El primero por el segundo, más el segundo por el tercero, más el primero por el tercero. Listo. Puedo utilizar cualquiera de estos dos. En realidad es lo mismo, lo único que he hecho es simplificar acá. Vamos a poner un ejemplo de ese ejercicio. Tenemos aquí tres términos. Vamos a reconocerlo. Este 5x es el primer término, este y es el segundo término y este z es el tercer término. Son tres términos elevados al cuadrado. ¿Cuál será su desarrollo? Bueno, el desarrollo de estos tres términos al cuadrado será igual al primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más tercer término al cuadrado, más ¿quién? Más el doble de el primer término por el segundo término, o sea, 5x por y, más, vamos a utilizar la fórmula de acá, vamos a utilizar la fórmula 2, el primero por el segundo más el segundo por el tercero, y más el primero por el tercero, 5x por z. Ahora lo que quiero hacer es reducir estos términos. Tenemos por acá, esto será igual, teoría de exponentes, el cuadrado de un producto va a ser el cuadrado del primer factor por el cuadrado del segundo factor. 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, más 2 por 5xy, 5xy, más yz, más 5xz, 5xz. ¿Listo? Lo puedo y lo dejo ahí, nada más. Ninguno de estos términos son semejantes. Yo tengo que finalizar hasta que todos mis términos no sean semejantes, para que yo no pueda seguir reduciendo. O sea, esta multiplicación de este trinomio al cuadrado vendría a ser, vendría a ser su desarrollo, donde ya no existen términos que puedan seguir reduciéndose. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente, suma y diferencia de cubos. Entonces, en el caso de la suma y la diferencia de cubos, entra mucho que ver con los números elevados al cubo. Como el mismo nombre lo dice, va a haber una suma y va a haber una diferencia. ¿Cómo así? Acá está. Suma y diferencia de cubos. El pintor hizo otra manchita y esta manchita me arroja la suma y la diferencia de cubos. Un número elevado al cubo más otro número elevado al cubo va a ser igual a la suma de las dos bases, ya habíamos hablado quiénes eran las bases, multiplicado por
este trinomio, el primer término, la primera base al cuadrado, menos, ojo, esto es muy importante, cuando se están sumando dos cubos, en este segundo paréntesis, el primer signo es menos. Menos la multiplicación de las dos bases, más, siempre será más, la segunda base al cuadrado. ¿Qué pasa cuando es resta? Cuando es resta es exactamente lo mismo, pero ¿dónde varía el signo? Acá. Ya no será más, sino ahora será menos. Y acá ya no será menos, todo es más. ¿Me entiendes? Entonces, si se están restando o hay una diferencia de cubos, será a menos b por la primera base al cuadrado más la primera base por la segunda base más la segunda base al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Ejemplito. Acá hay una suma, acá tenemos un cuadrado, pero tenemos acá un cubo y el 8 será cubo de alguien para poder hacer mi suma de cubos. Claro, recordemos que el 8, bueno, lo voy a dejar como 8, pero el 8 tú sabes que es un 2 al cubo. El 8 es un 2 al cubo. Entonces, una vez que yo he identificado que es una suma de cubos, ¿en qué fórmula me encontraré? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, ¿verdad? Porque estamos hablando de una suma de cubos. Lo siguiente que voy a identificar es quiénes son las bases. Esta es mi primera base y esta es mi segunda base, lo que estoy encerrando. Y una vez que ya identifiqué quiénes son las bases, reemplazo en la fórmula. Bien, una suma de cubos será igual a la suma de las dos bases, x más 2, multiplicada por, ahora ya trabajamos solo con las bases, la primera base al cuadrado, pero como es suma de cubos, acaba menos. La primera base por la segunda base, más, acá sí, siempre es más, la segunda base al cuadrado. Listo, opero lo que tenga que operar o saco el cuadrado que tenga que sacar. X más 2 queda ahí por x al cuadrado menos 2x más 4. Listo. Lo dejamos ahí nada más. Esto será el desarrollo de una suma de cubos. Miss, y acá, mira, si nosotros hemos aprendido a pasar de acá a este final, a este producto, de este producto podemos regresar acá. Primero, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Siempre en este primer paréntesis, si es más, va a ser una suma de cubos. Si es menos, va a ser una diferencia de cubos. Y recordemos que con lo que estamos trabajando son bases. Este X y este 3 son bases. Acá tenemos la primera base menos la segunda base por la primera base al cuadrado más la primera base por más la segunda base por la primera base más la segunda base al cuadrado. Entonces, ¿cuáles serían esas dos bases? Sería X como primera base, lo voy a poner acá mejor, ¿ya? X como primera base, pero como sé que hay un producto de un binomio por un trinomio, este es al cubo. Menos la segunda base al cubo. Sé que me están hablando de una diferencia de cubos. Esto será igual a x al cubo menos 3 al cubo, 27. Suficiente. Ya no tenía que hacer mi distributiva. Ya no es necesario. De frente me salió eso. Si yo hacía distributiva, igual llegaba a este punto. Listo. Y última manchita que nos está hablando este pintor. Binomio al cubo. Acá es muy importante, voy a hacer mucho énfasis acá. Si bien es cierto, muchos alumnitos puede que no encuentren mucha diferencia en lo que es binomio al cubo con suma de cubos. Ha ocurrido. Este es el binomio al cubo, ya sea en suma o en diferencia. Un binomio, estamos hablando de dos términos entre paréntesis, o sea, primero la suma y después elevado al cubo. En cambio, en el otro caso, mira la diferencia, cada uno de esa suma está elevado al cubo. Suma de cubos, binomio al cubo.
Entonces, el desarrollo de un binomio al cubo será el primer término, ahora sí hablamos del primer término al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Y esto también lo podemos simplificar, ¿ah? Esto también lo podríamos simplificar. Esto sería cubo más b cubo más 3 por a más por ab por a más b. Pero ya no te quiero complicar con eso. Entonces lo dejamos aquí. Eso sería a menos b al cubo, lo cual sería igual al primer término al cubo, menos, mira dónde van los menos. Cuando acá es resta, los menos van acá a los extremos. Es lo mismo, solo que acá van los menos. 3 veces el primer término por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más menos el segundo término al cubo. Entonces, si bien es cierto, estos productos notables tienen un procedimiento un poquito largo, pero de cierta manera es muy importante porque nos va a ayudar a simplificar operaciones que involucren mucho procedimiento de distributiva. ¿Listo? Ya, a ver, vamos operando. Tenemos un binomio al cubo. Estamos en el primer caso. Este es el primer término al cubo más 3 veces el primer término. Recordemos que este es primer término y este es segundo término. El primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Esto será igual ¿a quién? A cubo más 3 por 2, 6. 6 al cuadrado más acá 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. 12a más 2 al cubo, 8. Listo. El desarrollo de ese binomio al cubo me da estos 4 términos. 1, 2, 3, 4. Listo, chicos, hasta ahí hemos quedado con el tema de productos notables. Te voy a dejar anotadito la tarea que vas a realizar de esto. ¿Listo? Nos vemos. Gracias.